Muy buenas oyentes de Cibertao, una semana más con Javier Caramés. Tenemos un tema relacionado con la retórica. Javier nos propone el tema en defensa de la retórica. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿qué tal todo, Javier? Muy bien, aquí sigo en Taiwán sin demasiadas novedades. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, intentando ampliar el conocimiento lo máximo posible y me alegra una semana más conversando contigo y profundizando en temas interesantes. Muy bien, pues hagamos el programa de hoy, que efectivamente va a ser sobre la retórica, esa disciplina con tan mala fama que por otra parte es muy necesaria. Ya explicaré por qué. Bueno, para empezar, yo debo confesar que no he profundizado en esta materia, así que es para mí un honor estar en el lado del que pregunta. Tengo muchas preguntas y quizá alguna persona de la audiencia lo agradecerá. Y bueno, para empezar, como digo, lo único que conozco de retórica es que se utiliza en un sentido peyorativo en la mayoría de las ocasiones. Eso es pura retórica, es una frase que se utiliza recurrentemente para eh, eliminar los argumentos del enemigo. Así que quería empezar por aquí. ¿Qué es la retórica? ¿Qué se debe entender por retórica? Yo entiendo la retórica en sentido aristotélico. Insisto, aristotélico y no platónico, y permítaseme hacer un inciso. Eso que dices tú de la retórica con sentido peyorativo procede nada más y nada menos que de Platón. Estamos hablando de los comienzos de la filosofía. Es más, incluso la propia palabra filosofía, tal y como la entendemos, está constituida por la oposición hacia la retórica. Nosotros entendemos que el filósofo es el que busca la verdad en contraste con el sofista que emplea el lenguaje, emplea el logos, hablemos del logos, para el éxito político mediante la mentira. El filósofo emplea logos, pero para la búsqueda de la verdad. Esa visión tan radical de Platón no era compartida por todos los antiguos y de hecho debemos alejarnos de esta percepción sobre el lenguaje persuasivo porque es completamente inadecuada. Es por esta razón por la cual yo creo que debemos prestarle atención a la definición de retórica de Aristóteles, según el cual esta era la antítesis, perdón, la antístrofa de la dialéctica, perdón. ¿Para qué sirve la dialéctica? ¿Con qué trata la dialéctica? Con verdades relacionadas al mundo que está en la naturaleza, es decir, para la ciencia, para esas verdades que son eternas o más o menos eternas, que en la práctica no cambian o si cambian es a lo largo de un periodo muy largo de tiempo. La retórica, por el contrario, sirve para esas verdades políticas que cambian constantemente y que además están sujetas a un contexto político y social muy concreto. Dicho de otro modo, la dialéctica es, por ejemplo, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje que utilizan los académicos para debatir teorías científicas, filosóficas, etcétera. Esto se hace con unos términos muy bien definidos, con unas teorías conocidas por toda la comunidad académica y científica. Ahí
La dialéctica tiene sentido ya que se hace con sistemas conceptuales cerrados o más o menos cerrados. Sin embargo, en cuanto vamos a las verdades políticas y sociales, la dialéctica no nos vale. ¿Por qué? Porque estas varían mucho. No es que no exista una verdad absoluta, simplemente los puntos de vista desde los cuales se contempla dicha verdad absoluta son muy complicados, son altamente complejos, y es ahí donde la retórica es muy necesaria. Y es que yendo al mito de la caverna de Platón, ¿qué le pasó a ese pobre infeliz que se libró de las cadenas, vio la luz, vio el mundo de las ideas y después quiso contarles la verdad, las verdaderas imágenes de las sombras que veían sus antiguos compañeros de cautiverio? ¿Qué le pasó a este hombre? Fue asesinado por esos hombres que preferían seguir viendo las sombras proyectadas en la pared de su presidio en lugar de conocer la verdad que este infeliz les quería de buen grado transmitir. Eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Existe el mito de la caverna, por supuesto, pero a los que son presos, a los que están presos por la ignorancia, hay que saber hablarles de la manera más oportuna. No basta con conocer las verdaderas esencias de esas sombras que se proyectan en la pared de la caverna, sino que es necesario y todavía más importante saber cómo transmitírselas a personas que sí, son ignorantes, pero no por ello hay que tratar como personas estúpidas, entre otras cosas, por las consecuencias que tiene tratar con la masa enfurecida. Bien, pues para recapitular un poco, a ver si podemos resumirlo. Has contrapuesto dialéctica, que entiendo que lo defines como una búsqueda de una verdad filosófica, versus la retórica, que trata más bien de persuadir a un grupo de personas que no necesariamente son muy doctas en la materia, más bien, como tú has dicho, ignorantes. Persuadir a un grupo de personas que ignoran una realidad sobre verdades complejas y complicadas, como lo que tú dices, verdades sociales que cambian constantemente. ¿Podríamos resumirlo de esta manera? Un pequeño matiz, las verdades científicas son mucho más simples que las verdades políticos sociales. Repasemos simplemente la teoría austríaca. ¿Por qué falla el socialismo? Muchos socialistas dicen, bueno, apliquemos la ciencia a rajatabla y moldeemos y organicemos la sociedad en base a preceptos científicos. ¿Qué es lo que sucede? Que eso es un auténtico desastre. Recordemos que el marxismo es el socialismo científico, ese socialismo que falla estrepitosamente, generando auténticos desastres. ¿Y por qué? Porque por muy rigurosos que sean los cálculos que hacen los economistas marxistas, keynesianos y todos esos, las verdades político-sociales son muy complejas. Su complejidad va mucho más allá de lo que pueden resolver preceptos científicos. De hecho, este es otro de los argumentos a favor de la retórica, es decir, si defendemos las ideas de la escuela austríaca, es decir, de que el Estado no debe ser, perdón, de que la sociedad, no el Estado, la sociedad no debe ser organizada en base a mandatos coactivos, debemos decir también
que uno de los motivos, este no lo apuntan los austríacos, pero lo debemos añadir, uno de los motivos por los que la sociedad no puede tratar con esos dogmas impuestos desde un órgano de planificación central es porque las verdades de la sociedad son muchísimo más complejas que las del órgano de planificación central. De hecho, ¿qué sucede muchas veces en el socialismo? Que existe una falta de comprensión entre lo que está en la cabeza de los ingenieros sociales y lo que está en la mente de los coaccionados que tienen que llevar a cabo unos planes basados en teorías muy abstractas que por supuesto no entienden y al final se acaba generando un auténtico caos. Pues en resumen que la retórica trata con verdades muchísimo más complejas, inestables y variables que las verdades científicas. De ahí que si algo le podemos echar en cara a determinados científicos y filósofos muy hostiles hacia la retórica, es que también son parte de la fatal arrogancia. Bueno, en este punto supongo que entraremos en más detalle a lo largo del programa de hoy, pero me gustaría plantearte una serie de cuestiones inmediatas que me surgen con respecto a esta materia. Y estas cuestiones pues son variadas. En primer lugar, veo que es la aplicación de la retórica de forma correcta me parece un poco complicada en el sentido de que cuál es dónde está la línea que divide eh, la materia que puede ser adaptada a la retórica de la que no. Es decir, ¿qué impide a una persona que use la retórica para convencernos de una verdad, por ejemplo, científica? O que no solamente se limite la persona que usa la retórica a las verdades sociales cambiantes, sino que se extralimite y vaya más allá. Esa es, digamos, una primera cuestión. Otra segunda cuestión que me planteo es el hecho de que la retórica no vaya en consonancia con la ética. Es decir, que aquí hay, creo que eh, una buena oportunidad para las personas que no se dejen llevar por la ética, más bien por ejemplo, Maquiavelo, e intenten convencer a personas que todavía no conozcan bien la materia de cosas falsas, puramente falsas, que se pueden demostrar que no son correctas, o incluso verdades negativas. Por ejemplo, en la política española podemos ver que hay una gran cantidad de personas que podemos decir que utilizan la retórica con fines negativos. En el caso del Estado español, de conseguir implantar aún más el Estado en la sociedad española. Eh, entonces, en ese sentido, ese uso de la retórica es negativo. ¿Cómo podríamos intentar hacer de la retórica una ciencia donde no haya mucha cabida a este significado maquiavélico? Esto Aristóteles lo tenía muy claro, que si con la misma elocuencia hay dos discursos que se presentan ante un auditorio, ganará aquel que diga la verdad y sea más justo. El problema no está en que el malo utilice buenas técnicas retóricas, el problema está en que el bueno no las utilice. Esto es, que siga esos preceptos platónicos de que con alcanzar la verdad es suficiente y da igual transmitir mal esa verdad. Que haya embaucadores, eso lo va a haber siempre, es parte de la naturaleza humana. Que el político utilice el engaño para sentarse en el poder, eso también es algo inmutable, que va a ser así siempre y que difícilmente va a cambiar.
El político siempre va a valerse la mentira para ahorrarse recursos en acciones coactivas, ya que si algo hace la demagogia es ahorrar mucho dinero, mucho desgaste político en represión. Eso es así, eso ha sido de esta manera desde hace muchísimo tiempo y no va a cambiar. La única solución contra el político demagogo es utilizar un discurso justo, pero también expresado con elocuencia. El caso de España que mencionas es muy paradigmático. ¿Por qué Podemos, el PSOE, a pesar de acumular escándalo tras escándalo, todavía sigue en el poder? En gran parte es porque nadie ha elaborado un discurso que desmonte todo su tinglado ideológico. Hablo de tinglado ideológico porque el PSOE tiene una hegemonía cultural, perdón, una hegemonía cultural, no, hegemonía ideológica. A pesar de que en los últimos años esa ideología ideológica se ha puesto en entredicho, todavía no se ha acabado de destrozar. El único lugar donde hay algo de buena oratoria, y digo oratoria porque la oratoria es la manifestación práctica de la retórica, pues bien, el único lugar donde hay buena oratoria es en YouTube. Bueno, muchos youtubers que, por ejemplo, se me ocurre un tío Blancotero o infoblogger, que gente con muy buena oratoria y que algo están ayudando para combatir el socialismo. Pero es que eso no es suficiente. Lo que tenemos dentro de la política es a un señor como Feijóo, que eso es la anti-oratoria, eso es algo pésimo. Y tenemos también el discurso de Vox, que es elocuente, pero solo con los suyos. Vox ignora un principio fundamental de retórica que es el llamado auditorio. Ellos se dirigen a lo que se llama auditorio particular, es decir, a gente muy convencida, pero que no representa toda la sociedad. Es decir, hay un determinado grupo de personas que aceptan con mucho entusiasmo las ideas de Vox, pero si te vas fuera de ese grupo, lo que tenemos es a personas que las rechazan de plano. Por lo tanto, no hay ideas bien expresadas alternativas a la hegemonía ideológica de los partidos de izquierdas. Planteaba qué hace que una persona sea un buen orador. ¿Cuáles son las características o qué debe hacer una persona para convertirse en un buen orador? Básicamente, conocer las llamadas tres pistes o recursos de persuasión. Pistes es una palabra en griego que significa pruebas, pero también hace referencia a los recursos de persuasión. El primero es el logos, que es en el ámbito de la retórica el discurso racional. Pero esto solamente es una fachada. Los recursos de persuasión o pistes más importantes es lo que Quintiliano, el retor romano de Calahorra, llamaba affecting. En total hay dos affecting. El primero de los affectus es el ethos y el segundo el pathos. Hablabas antes de la ética. Bueno, la ética está relacionada con el ethos, que es la persuasión que procede de la persona que pronuncia el discurso. Dicho en términos prácticos, un médico no necesita elaborar una argumentación
muy precisa, no necesita pensar mucho las palabras que va a emplear y las que no. El hecho de ser médico, el aparecer con una bata blanca, un maletín, un fonendo, ya le da una autoridad en temas de salud que automáticamente persuade al paciente. Ese es un argumento basado en el ethos, es decir, en la persona que emite el mensaje con el que se quiere persuadir a alguien de algo. En sentido contrario, un ladrón que te intenta convencer para convertirse en el guardia de seguridad de tu casa o de tu comunidad de vecinos, por muy elocuentes que sean sus argumentos, difícilmente tendrá éxito en la persuasión simplemente por el hecho de ser un ladrón. A este respecto, una persona éticamente correcta es mucho más persuasiva que un maleante. Por eso creo que retórica y ética no están necesariamente en conflicto, ya que una forma de persuadir es precisamente cultivando el ethos, es decir, la ética y la moral. Una persona honrada, por el mero hecho de ser honrada, va a ser más persuasiva que un sinvergüenza. Bien, y este es el primero de los affecti, perdón, en plural hay que decir affecti. El segundo es el pathos. El pathos, tenemos en español muchas palabras derivadas, por ejemplo, patología, patético. Pathos es lo que se siente, es también un dolor. Es lo que mueve la forma de pensar del auditorio. Hay pazos que consisten en placeres y otros que consisten en dolores. Por ejemplo, la esperanza es un pathos basado en el placer, en lo que Aristóteles llamaba hedoné, mientras que, por ejemplo, el miedo o la indignación es un pesar. El pathos es lo esencial de la retórica, tal y como afirma Aristóteles muy a su pesar, ya que al principio dice que, bueno, sí, el orador debe hacer todo lo posible para centrarse en el logos, es decir, en la temática del discurso, en los argumentos racionales, y no en el pathos, pero finalmente en el libro 2 de la retórica tiene que reconocer que lo que de verdad hace cambiar al auditorio de opinión son los pace. Pace es el plural de pazos en griego. Y esta es la parte esencial de la retórica, es decir, conocer las emociones del receptor. En chino clásico hay un concepto también parecido que es Xin. Hablaba creo que en el podcast pasado, que son también las emociones, más en concreto las emociones que se manifiestan en el exterior y que, según Koekutsu y también Han Feitz, el orador debe conocer y en base a estas realizar la persuasión, ya que si tú conoces las emociones que son un síntoma de lo que la persona siente por dentro, puedes realizar la persuasión con un éxito mayor. Y es precisamente esta importancia del pathos lo que creo que hace de la retórica un saber importantísimo. Y es que el ser humano se mueve por los paces, es decir, por las pasiones. No es un ser racional. La parte racional del cerebro es insignificante y limitada. La mayor parte, el 90% para ser exactos, de las acciones humanas son instintivas. Se basan en los instintos más básicos. Por lo tanto, ¿cómo vas a persuadir a una persona? ¿Cómo la vas a llevar por el camino correcto basándote solo en números? ¿Cómo vas a hacer que tenga una conducta adecuada apelando simplemente a datos, estadísticas, informes? Sí, tú como persona
honesta intelectualmente, puedes ver todas esas estadísticas, puedes leer todos los informes que consideres oportunos, puedes leer todas las publicaciones académicas que estén a tu alcance, pero a la hora de dirigirte al auditorio, a un auditorio en contextos políticos sociales, tienes que conectar con ellos, tienes que conocer su pathos. Obviamente puedes apoyarte en sus emociones para decir cosas con fundamento, es de hecho tu obligación, pero sabiendo que el pathos es lo verdaderamente importante, porque si ignoras tú el pathos, entonces el enemigo, auténticas demagogas como la señora Montero, va a ganarte. La señora Montero va a hacer creer a todo el mundo que existe un heteropatriarcado opresor que es nefasto, y eso lo hará porque no habrá, porque no hay o hay muy pocos individuos que le presenten contraargumentos que no solamente estén apoyados en números o en estadísticas, sino que conecten con la persona. Obviamente hay excepciones, creo que un tío blanco hetero es un ejemplo clarísimo. Dice mentiras, no, pero las transmite de una forma que hacen gracia, que provocan una indignación dulce hacia esas señoras del Ministerio de Igualdad, y de esa forma bueno, no sé si llamarlo feminismo, como llamarlo charismo, o esa cosa de la señora Montero, simplemente se ve derrotada. Bien, has tocado puntos que están relacionados con temas que hemos tratado en el pasado y creo que sería muy bueno que nos detengamos en alguno de ellos. Para empezar, y esto es una idea de uno de los premios Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que se ha pasado toda su vida estudiando la psicología humana, publicó un libro titulado en inglés Thinking Fast and Slow. Esto lo hemos tratado muchas veces en muchos programas, pero básicamente lo que dice Daniel Kahneman, conectado con lo que dice Javier, es que el cerebro límbico, es decir, el cerebro pasional, la amígdala y las regiones que manejan información de forma rápida, por ejemplo, la lectura de emociones, básicamente el pathos que tú hablabas. El pathos es el cerebro límbico, mientras que thinking slow, pensar lento, está en el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que ha surgido más tarde en la evolución y es muy lenta procesando información, que es la racionalidad. Podemos hablar que eso sería más bien la dialéctica, el logos, la búsqueda de verdades filosóficas. Bien, está claro que con respecto al trabajo de Daniel Kahneman ha dejado muy claro que el ser humano está lleno de sesgos por todas partes. Eh, por ejemplo, si yo te digo, hay un 1% de probabilidad de que tengas un accidente al entrar en el tren. Eso por lo general va a generar un sentimiento de rechazo a los viajeros que vayan a subirse en el tren. Pero si digo, hay un 99% de probabilidad de que el viaje, el trayecto salga sin ningún problema, pues eso genera tranquilidad, pero realmente racionalmente es la misma información, se está produciendo. Claro, esto refleja que el ser humano está lleno de sesgos y que mientras no evolucionemos, que tardará miles de años y no sabemos hacia dónde va a ir la evolución, el ser humano va a seguir así. Y yo, por lo que entiendo, es que la retórica es el arte de utilizar el pathos y de utilizar esa parte del cerebro más rápida, del cerebro límbico menos racional, para cualquier objetivo.
Y ahora, esto que acabo de decir, voy también a relacionarlo con otra idea que tratamos en otro programa, que es la autoritas, y que creo que has hablado de ello, aunque no lo has mencionado explícitamente, pero creo, Javier, que tú tienes la idea, o has expuesto la idea, de que la persona que tenga autoritas, bien sea porque sea éticamente virtuosa o que se haya generado un buen prestigio a lo largo del tiempo, pues tiende a ser más persuasiva esa persona y tiende a poder manejar el pasos de los demás de forma correcta, mientras que la persona malévola pues está en una inferioridad de condiciones en ese sentido porque no tiene autoritas. Y el ejemplo que has puesto del médico, por ejemplo, yo creo que por lo general puede ser correcto este argumento. No estoy en desacuerdo. Pero lo que yo sí he observado en muchos trabajos es que las personas que suelen ascender en determinadas organizaciones maquiavélicas, por así decirlo, suelen ser personas narcisistas, personas que utilizan la manipulación en el sentido negativo del término, que por ejemplo se apropian el trabajo de los demás o le roban el trabajo a otros, suelen ascender a corto plazo y más bien creo que a largo plazo no se termina descubriendo eso, pero para cuando se descubra esa persona ya ha cambiado de empresa y está en otro lugar utilizando la misma manipulación retórica. Entonces yo creo que sí, que por lo general puede existir una ventaja con las personas virtuosas en la retórica, pero no es perfecto. Quiero decir que habrá casos en donde gente malévola se lleve, se lleve el beneficio de todo y gane. Y quizá es por lo que tú también has dicho, de las personas con la verdad y con la autoridad, pues muchas veces no utilizan la retórica y terminan por ser derrotadas en este sistema. ¿Cómo defenderse de esos sinvergüenzas que utilizan el engaño para ascender en las empresas? Bastantes, dicho sea ya de paso. Lo que hay que tener en cuenta es el principio del ethos. Uno de los males de nuestro tiempo, algo que es verdaderamente perverso, es fabricar autoritas, es decir, gente que no vale nada ser representada como alguien que vale mucho. Esta artimaña la conocía muy bien Han Feitz, de hecho, me refiero al legista Han Feitz. Lo que proponía el legista Han Feitz era crear a un gobernante con una autoritas falsa, que no fuese nadie, pero que la gente lo obedeciese porque tenía una virtud que simplemente era fabricada. A eso es a eso es a lo que estamos asistiendo, es decir, gente que se crea una autoritas falsa para persuadir a la gente de auténticos disparates. Durante la pandemia lo hemos visto constantemente, por ejemplo, con el llamado comité de expertos. Por este motivo es necesario tomar precauciones contra el argumentum ad verecundiam, también conocido como argumentum ab auctoritate. El ethos es simplemente algo de la naturaleza humana, es decir, que se tiende a creer aquellos que proyectan una auctoritas. Pero eso no quiere decir que haya que permitir que todo el mundo se valga de su posición para intentar imponer una verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo conscientes de cómo funciona la retórica, si un médico sale diciendo que hay que llevar un bozal por la calle, no hay que creerlo simplemente por ser médico. ¿Y por qué? Porque sí, efectivamente ha estudiado una carrera de medicina, ha hecho un MIR, seguramente tiene mucha experiencia con pacientes,
Pero, primero, no sabemos si lo que dice es plenamente neutral o está influido por alguien interesado en vender bozales o en someter a la población mediante el tapado de cara. Es una técnica de manipulación también basada en el Pathos que hemos visto durante la pandemia. Eso lo primero. Y lo segundo, que un médico puede conocer muy bien la reacción del cuerpo humano en una consulta o en un quirófano o en general dentro de los muros de un hospital o centro de salud, pero ignorar cómo funciona la transmisión de los virus en un contexto tan amplio como puede ser una sociedad ingente. Por supuesto, ignora otras cuestiones como la psicología, la economía, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, contra el argumento apa autoritate, hay que luchar y hay que ser muy cauto con dicha argumentación, que por mucho saber que se le atribuye a la autoridad en cuestión, no quiere decir que ésta lo sepa todo. Y debo insistir, el médico puede ser muy bueno dentro de su consulta, pero en cuanto empieza a hacer políticas para evitar que un virus se expanda dentro del cuerpo social, ya lo hemos visto en la pandemia, no hace falta decir más. Lo que tenemos es un desastre completo. ¿Por qué? Porque la realidad social es muchísimo más compleja que la realidad relativa a una consulta. Bien, entonces, con respecto a lo que decías de los jefes, hay que conocer el principio del ethos y no dejarse llevar por la creencia de que como alguien es determinada cosa, inmediatamente va a tener razón, sobre todo cuando emite una opinión sobre una verdad político-social que es altamente compleja. Eso es lo que creo que hay que tener en cuenta en este contexto de comités de expertos y de gente que se dedica a hacer ingeniería social en base a teorías marxistas, keynesianas o en base a supuestas teorías sobre cómo funciona un virus que al cabo de una semana se acaban rebatiendo y se acaba haciendo recomendaciones que van en la dirección totalmente opuesta. Recordemos, por ejemplo, las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud sobre los bozales, que primero eran necesarios, perdón, primero no eran necesarios, después eran importantísimos, o lo que dijeron sobre las vacunas que iban a acabar con el virus, después resulta que no, que simplemente iban a evitar el contagio grave, después que no valían para nada y después otra cosa diferente. Por lo tanto, con respecto a lo que comentas de las empresas llenas de psicópatas en cargos directivos, lo cual es una realidad más que demostrada, conocer los principios del ethos y no dejarse llevar por el argumentum ad autoritate es fundamental. Me gustaría introducir un elemento antes de pasar a la última cuestión. El elemento con relativo al pathos y conectándolo con lo que estábamos hablando. A mí lo que me parecería la mejor situación en esta cuestión sería intentar reducir al máximo la posibilidad de manipulación o de persuasión del individuo. Es evidente que no se puede reducir al máximo, pero o reducir completamente, pero reducirla en lo máximo posible. Hay muchos ejemplos que se pueden poner. En primer lugar, está demostrado que
cuando hay un proceso de selección, de contratación de personal en las empresas, hay muchos sesgos. Suele normalmente contratarse a la persona que es buena haciendo entrevistas o que es buena hablando o persuadiendo en ese momento en concreto, pero no necesariamente la mejor persona preparada para el puesto. Entonces esto es un sesgo que va en contra de la eficiencia del mercado de trabajo. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad, por ejemplo, matemática o capacidad numérica, lógica, etcétera, pero que no tienen mucha capacidad de comunicación. Y un caso son las personas con síndrome de Asperger o personas con rasgos del espectro autista. Esta persona se ha demostrado que en el pasado tenían muy poca probabilidad de conseguir un trabajo a través de una entrevista personal, pero sin embargo tenían grandes habilidades que las empresas podían aprovechar, habilidades muy importantes en una empresa. No todo el mundo necesita tener habilidades comunicativas. Cada persona tiene su punto de aportar en una empresa. Entonces, Daniel Kahneman en su libro proponía una idea de intentar seleccionar personal sin mirar a la cara de la persona, sin escuchar su voz y simplemente basándose lo máximo posible en aspectos objetivos. Incluso proponía la idea de entrevistar a una persona de espaldas para no ver a la persona, para así tener la menor capacidad de tomar una decisión en base a sesgos personales. Y esto lo implantó el ejército de los Estados Unidos y con buenos resultados. Entonces, personalmente a mí me parece esto una buena idea, intentar reducir en la medida de lo posible. Si tú eres una persona que diseña un sistema, intentar diseñar el sistema para que tenga la menor capacidad de sesgos y que todo se fundamente en base a datos objetivos y racionales. No siempre es posible, pero en cuanto sea posible, yo defendería un sistema más bien objetivo. Ahora bien, cuando eso no sea posible, pues defiendo que la persona con mayor virtuosidad ética pues utilice la retórica, porque a largo plazo tiene ventaja. Y yo creo que el ser humano por lo general se da cuenta cuando una persona es éticamente virtuosa y cuando es maquiavélica. Yo creo que eso es evidente, se puede detectar rápidamente. Y hecha esta reflexión, luego Javier me puedes dar tu opinión sobre esta cuestión. También quería preguntarte por los sofistas, si tienen alguna relación con la retórica y si nos puedes hablar un poco de los sofistas. Con respecto a la primera de las reflexiones, bueno, a la primera de las cuestiones, mejor dicho, básicamente para hacer esos procesos de selección objetivos, tienes que conocer muy bien la retórica, porque es la única forma de evitar que los sesgos den lugar a un juicio equivocado. Es decir, si no conoces la retórica, no sabrás cuáles son esos sesgos que llevan a una decisión errada. Vale, eso con respecto a la primera cuestión. En relación con los sofistas, por supuesto que tienen que ver con la retórica. De hecho, fueron los que en Occidente inventaron la retórica. Lo de sofistas es también un término, la imagen que tenemos de los sofistas, mejor dicho, está también muy influida por Platón. Y yo creo que es bastante injusta. Los sofistas vieron que en Atenas había una democracia y que había gente que necesitaba formarse en filosofía y persuasión. Y eso hicieron.
Platón, que quería imponer su ideología en Atenas, no lo consiguió, pero quería imponer su ideología, les llamó sofistas porque quería él ganar la disputa ideológica, la pugna de las ideas, la quería ganar él y no los sofistas. Entonces, por eso creó dicha imagen que llega hasta nuestros días. Realmente lo que sabemos de los sofistas es todo a través de fragmentos, es decir, que ni siquiera tenemos un corpus lo suficientemente sólido para saber qué era lo que realmente pensaban los sofistas. En muchos casos, de hecho, lo que conocemos de esta escuela, que realmente no es una escuela propiamente dicho, es una etiqueta que le puso Platón a sus rivales. Lo que sabemos de esto en muchos casos es por citas del propio Platón, es decir, totalmente tergiversadas. De lo que sí que podemos estar seguros es que comprendieron que el lenguaje humano es limitado para conocer la realidad de las cosas y eso es bastante bueno. Y también podemos saber de los sofistas que establecieron algo esencial en el modelo de Estado que está detrás de las democracias liberales, es decir, el intercambio de ideas. Las enseñanzas de los sofistas son útiles, entre otras cosas, porque sirve para mostrar puntos de vista de una forma civilizada, sin violencia verbal, sin recurrir a los puños. El pathos es importante. Gorgias lo decía, Aristóteles también lo afirmaba, en la retórica Alejandro, cuyo autor no está claro, también se menciona la relevancia absoluta del pathos. Es importante, pero gracias a la retórica se apela a las emociones de una forma controlada. Y por lo tanto, yo creo que la visión tradicional de los sofistas es muy injusta. Además, les atribuyen cosas que les atribuyen básicamente todos los males de la democracia ateniense. Pero son esas atribuciones fiables, se basan en pruebas. Yo tengo mis dudas, sobre todo cuando lo decía en el podcast anterior. Sócrates era considerado por Aristófanes, el más grande de los comediógrafos atenienses, un sofista más que enseñaba a la gente a embaucar a jueces para conseguir que la causa más injusta se convirtiese en justa. Entonces, ¿era Sócrates una persona tan buena, tan respetuosa con la verdad? ¿O era parte de esos sofistas a los que tanto criticaba? Esa es una cuestión que no es fácil de resolver, pero a lo que voy, que es importante dejar atrás esa historia tan absurda de que los filósofos eran los buenos y los sofistas los malos, porque incluso el propio Platón reconoce la importancia de transmitir las ideas filosóficas de una forma elocuente. Simplemente la retórica no se puede eludir. Las ideas político-sociales son, nos pongamos como nos pongamos, complejas y los seres que constituyen el cuerpo social siempre se van a mover siempre se van a mover por el pathos. Precisamente la mejor forma de tomar decisiones objetivas es saber que el pathos existe y que la retórica está en todas partes, se va a utilizar siempre. Si reconocemos este hecho, podremos hacer procesos de selección objetivos como los que tú mencionas.
Estoy seguro de que esos intentos del ejército, me dijiste, de entrevistar a alguien de espaldas, el que propuso eso, estoy seguro que conoce bien una parte de la elaboración de un discurso, del discurso, perdón, que es la actio, es decir, la acción, la gesticulación de la cara, una parte esencial de cara a la persuasión. Estoy seguro que ese entrevistador conocía perfectamente este hecho y actuó en consecuencia, es decir, escuchar a una persona cuya expresión facial y movimientos no veía. Muchísimas gracias, Javier, de nuevo. Espero que os haya gustado este tema de la retórica. Hemos tratado muchísimos temas y nos vemos una semana más, la próxima semana, con otro nuevo tema en Cibertao. Muy Muchas bien, pues gracias y un saludo. otro, nos vemos la próxima semana.